Radio Pública de Ecuador presenta Inconcerto en la Radio. Música clásica desde la mirada de los intérpretes y su interacción con la comunidad. Conducido por Simón Gangotena y Rodrigo Becerra. Bienvenidos. Bienvenidos, somos el grupo Inconcerto y esto es Inconcerto en la Radio, un programa destinado a acercar la música clásica de una manera sencilla a cualquier público en todo tipo de espacio. Porque la música clásica y la cultura deben estar al alcance de todos y para ello en la próxima hora y media interpretaremos, escucharemos y hablaremos de música de tradición escrita. Empezamos entonces con nuestro segmento In Situ, donde proponemos este tipo de música en espacios no convencionales para interactuar y compartir con la gente. Esta semana estuvimos en el Mercado Santa Clara y presentamos algunas piezas musicales para quienes se encontraban allí y esto fue lo que pasó. Mercado Santa Clara, George Friedrich Händel. Nosotros estamos en un plan de tratar de llevar música clásica a distintos lugares, a espacios no convencionales, no que sea en un teatro cerrado, lleno de formalismos y así como serio, ¿no? Sino tratar de compartir un poco este arte que tiene muchísimos años. Nos interesaría saber, por ejemplo, si ustedes habían escuchado música clásica, si les gusta la música clásica y qué les parece que pase algo así como un concierto en lugares como un mercado, como un hospital, como un colegio. Ya, o sea, verás, en mi caso, por ejemplo, nunca había escuchado música clásica. ¿Para qué o sea, nunca he escuchado. Pero viendo, o sea, estoy viéndole que le hacen sonar de una manera diferente, una manera así, chuta, te llevas a una época atrás y
O sea, fresco. Y sí sería bueno también porque si, esta música de ley tiene que ser repartida por todo el mundo. No solamente aquí, sino también ser repartida así en lugares públicos, en la plaza del teatro, así. Más que todo para que la gente se relaje. Es una música relajante, pienso yo eso. Sí. De igual manera, o sea, no había escuchado lo que es la música clásica, pero o sea, me dejó loco, pues, o sea, no sé cómo sale el sonido de eso, ¿sí? En serio. ¿Crees que es música que cualquiera puede disfrutar? Sí, creo que es una música que cualquier persona puede disfrutar en el momento. Me gusta porque es más accesible, podemos muchas personas escuchar, ya no es solo como para un cierto grupo determinado que se paga una entrada totalmente cara, que no pueden acceder las personas. Me gusta que sea así, que sea al aire libre, sería bueno, en un parque, sí, que todas las personas puedan acceder a este tipo de música y disfrutar, que es bonito, como que relaja. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Te gustó? Pues sí, igual me gusta mucho la música clásica. Bueno, tampoco es que sea una experta en música clásica, pero sí me gusta mucho, sobre todo el violín, es uno de mis instrumentos favoritos. Y de igual manera, o sea, esa es una muy buena idea, sacar la música, no simplemente que sea para teatros o para lugares cerrados, sino así en un mercado, en lugares públicos, donde la gente, escuchándolo, es lo que va a aprender a valorar la música. ¿Y crees que si es que se hacen más conciertos de eso, la gente va a ir más a conciertos de música clásica? Yo creo que sí, porque la gente ya empezará a apreciar lo que es la música clásica, entonces pues ya tendrá más cultura y pues querrá ir a un concierto de música clásica. Eso fue nuestro In Situ. Si bien la música es una manifestación que hoy en día nos acompaña de forma cotidiana, fue un comentario recurrente lo inesperado pero agradable que se hace el poder encontrar música clásica en un espacio fuera de lo convencional como este. Por esta razón, luego de la pausa comercial y como tema central de nuestro programa, hablaremos sobre los espacios donde se ha interpretado la música clásica a través de la historia. Ya volvemos. Soy del mar azul Pacífico, soy de la selva y su magia, soy del Ande y las montañas, soy Radio Pública de Ecuador, en Galápagos con su fauna, en el extenso y manso Guayas, en la verde Esmeraldas, soy Radio Pública de Ecuador. Soy tu voz, tu corazón, tu sueño mejor, soy tu país y el que tú quieres construir. Soy Radio Pública de Ecuador. Soy Radio Pública de Ecuador. Radio Pública de Ecuador. Regresamos con In Concerto en la radio. Continuamos con el programa y para hablar de nuestro tema tenemos como invitado a Emilio Izquierdo. Ya él es un melómano y conocedor a profundidad de la música clásica y ha tenido también programas de radio sobre este tema. Bienvenido, Emilio. Cuéntanos cómo estás. Gracias, Rodrigo. Simón, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me parece fascinante la idea de hacer un programa con el formato tan inteligente como ustedes han pensado, así que gracias, éxitos. Gracias. Entonces, para comenzar este segmento, Emilio nos ha traído como desafío de la semana un fragmento musical que leeremos por primera vez en este momento y que iremos trabajando en el transcurso del programa para hacerles partícipe del proceso interpretativo de un músico. ¿Ya? Entonces... De acuerdo, el desafío está en esta partitura. A ver. Gracias. Lo primero que vamos a hacer es tratar de interpretar las notas en el ritmo tal como están escritas.
y a medida que vamos profundizando, vamos viendo cómo se va transformando. Un pulso no muy rápido para ver las notas. Entonces, 3, Cuéntanos, Emilio, un poco. Bueno, esta es una obra de Orlando Di Lassus, un compositor franco-belga del Renacimiento tardío. Es una obra típica de la época, ¿no? Es una obra de carácter religioso que se interpretaba fundamentalmente en las iglesias. Orlando Di Lassus es un compositor importante de este periodo, es uno de los precursores o antecesores, digamos, del periodo barroco, del gran periodo barroco de música, y él fue muy importante como protagonista del grupo de Roma que se desarrolló en ese periodo. Entonces la música esta, por ser religiosa, obviamente, pasaban en las iglesias. Además de la música religiosa en la Edad Media, ¿pasaban otras cosas afuera de la iglesia? ¿Había otras cosas afuera de la iglesia? Sí, la música que conocemos ahora, quizá la más difundida en términos intelectuales, académicos, es esta música religiosa, pero hay la música de los madrigales, digamos, entre otras expresiones musicales que se desarrollaban en las calles, en las plazas de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Eran los trovadores que cantaban, no necesariamente tenían una formación musical, eran músicos más bien espontáneos que iban desarrollando su música, y luego también algunos compositores fueron creando también piezas a través inspirados en la tradición popular. Esto sigue también a lo largo de las edades de la música, desde luego. Hay varios compositores que en todos los periodos hacen el mismo trabajo, ¿no? ¿Y esto se mantiene? ¿La música religiosa luego en el barroco es como lo más fuerte en el periodo barroco? ¿O dónde pasan también otras cosas en el periodo barroco? En el periodo barroco pasan muchas cosas. Yo creo que es un periodo que aún no conocemos a plenitud todo lo que hubo, lo que se creó ahí. Es un periodo fascinante, ¿no? Para mí es el periodo musical más importante de la historia, pero eso es una apreciación musical mía, personal. Pero preponderantemente la música más destacada del periodo barroco sin duda es la música religiosa, y ahí tenemos fundamentalmente a Bach, a Händel y Vivaldi. Probablemente los tres son los centros de ese periodo. Pero la música religiosa continúa siendo una expresión musical a lo largo de todos los periodos, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, no solo que se interpreta la música religiosa con mucha intensidad, sino que también se crea música religiosa hoy día, ¿no? O sea, por esa razón es que en general la música que se interpreta o la instrumentación que se utiliza en esa época tiene mucho que ver con el espacio de la iglesia para ser interpretada. Se componía como con la sonoridad que tenía una iglesia o estos grandes templos. Así es. El espacio donde se interpreta la música también tiene que ver con el género musical, ¿no? Luego se va desarrollando en el periodo clásico, por ejemplo, con mucha intensidad la música de cámara, ¿no? Con Haydn que nos regala esta maravilla de los cuartetos de cuerda, estructura de una manera más, como conocemos ahora al concierto de instrumento, intérprete y orquesta. Y los espacios musicales se van ampliando. Tenemos a los grandes mecenas del periodo clásico, como la familia Esterházy, que cogió en su palacio a Haydn, le dio todas las posibilidades de que él viva tranquilamente, disfrutando de un buen sueldo, de un buen ambiente, y también de los espacios musicales donde su música era interpretada. Pero la música va también desarrollándose en otros espacios a lo largo de la historia. Ya en este mismo periodo clásico tenemos la felicidad del surgimiento de Mozart, ¿no? Perdón, antes de que pases a eso, justamente los dos fragmentos que tocamos con el contrabajo y la viola son de este periodo de las
cortes, de la aristocracia, atrás del músico compositor. Y entonces, como dijo ya Emilio, esta música pasa en las cortes, ¿no es cierto? Y luego, claro, como ya te ibas a lo de Mozart, con Mozart un poco empieza a cambiar esto, ¿no es cierto? Claro, Mozart es un gran innovador en todos los sentidos, ¿no? Es un compositor que le gusta jugar no solamente con las melodías, le gusta jugar con los instrumentos, le gusta jugar con los espacios donde se realiza la música y le gusta jugar desde luego con la creación musical. Y fundamentalmente la ópera, con Mozart de alguna manera se podría decir que la ópera tiene una proyección hacia otros espacios, ¿no? hacia espacios populares o llamemos mejor hacia públicos que no necesariamente tenían acceso a los espacios donde se realizaba la música en esa época. Entonces, y es precisamente a través de las óperas. Una de las óperas que a mí me ha llamado siempre mucho la atención en ese sentido es Così fan tutti. Probablemente esta ópera fue interpretada en espacios muy populares, donde la gente disfrutaba de la música de otra manera, de la solemnidad que usualmente se... Y esto era algo nuevo, ¿no? Y era algo nuevo, desde luego. Era algo nuevo por la misma forma como él compuso Così fan tutti, ¿no? Es una ópera que rompe un poco esquemas, como se dice actualmente, ¿no? Es en esta época entonces donde empiezan a crearse también los teatros, las grandes salas de concierto, donde precisamente ya todo tipo de público puede ingresar como manera de entretenimiento también, ¿no? Claro, ya están establecidos las grandes salas como conocemos ahora, la sala de conciertos, la sala pequeña de música de cámara. Perfecto. Y también la casa de ópera, ¿no? Pero también espacios como las plazas frente a los palacios de los mecenas, donde también se desarrollaba, no solo que preparaban el concierto, sino que al final, en la noche, con luces de vela, daban el concierto en la gran explanada de la puerta o del portón o del jardín del palacio del gran mecenas, ¿no? ¿Y esto era abierto al público? Esto era no necesariamente abierto al público, pero poco a poco se fue abriendo al público, ¿no? Poco a poco fue incorporándose otro tipo de público, ¿no? Y no sé si podemos en este momento también ya entrar en el segundo desafío, que es un pedazo, una escena de la ópera Così fan tutti de Mozart, que es la escena que a mí más me gusta porque es una escena con una música intensa, una música muy elevada, extraordinaria, que desde luego ahora es muy conocida, pero que en esa época produjo ciertos resquemores, ¿no? Ciertas consideraciones. Vamos al video. Vamos al video. Dove son partiti? Oh, di partenza, crudelissima mano. Fate corre, carissime figliuole, guardate, da lontano mi fan cenno con mano i cari sposi. Buon viaggio, mia vita, buon viaggio. Ode, come veloce se ne va quella barca, già sparisce, già non si vede più. E faccia il cielo che prospero corso, faccia che a capo giunga con fortunati auspici. E a voi salvi gli amanti, e a me, amici. Es una escena famosa de la ópera, ¿no? Es en el primer acto, es un trío que se llama Soave sia il vento. Es decir, es el momento que los dos de los protagonistas se van supuestamente a la guerra, ¿no? Dentro de la trama de la historia de la ópera. Es un trío extremadamente hermoso, intenso, también tiene una armonía muy provocativa, es una pieza que merece un estudio muy especial, pero bueno, no tenemos mucho tiempo para eso. Ahora, la pregunta es esta: ¿en qué momento, en la actualidad, por ejemplo, vemos que la gente tiene una cierta distancia con respecto a la música de este periodo, la música clásica, la música barroca en general? ¿Hay como una distancia? ¿Lo ven como una música que hay que necesariamente
conocer mucho de historia para poder disfrutar. Hay una separación entre el artista y el público muy grande. Las salas de conciertos por lo general también se vuelven más elitistas en el último periodo, quizá el último siglo. ¿Cuándo empieza y por qué en el fondo empieza a transformarse de este sentido popular de una ópera donde todo el mundo iba a entretenerse y a compartir, digamos? ¿En qué momento se empieza a encasillar en esta cosa más cerrada, más hermética? Sí, para mí la música tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿no? No necesariamente uno tiene que tener una formación para apreciar la música, ¿no? Se necesita una sensibilidad especial, eso sí, una sensibilidad especial, y el conocimiento ayuda, por supuesto, a entender mejor la música llamada clásica, ¿no? Hay varios argumentos. Uno de ellos podría ser que hay, sobre todo en el siglo XX y en lo que va de nuestro siglo, hay una proliferación de expresiones musicales de diversa índole que tiene también una diversidad de público, ¿no? La música folclórica, la música popular, la música rock, tiene mucho valor. Son músicas que hay que apreciarlas también, hay que saber de esas músicas para apreciarlas en el mejor sentido de su expresividad. Todas apuntan a lo mismo, a la esencia del significado del ser humano, de sus sentimientos, de sus aspiraciones, de su lucha por la vida, de sus penas, de sus alegrías. Todo eso está en la música, ¿no? La música es esencialmente una expresión humana y tiene que ver con los sentidos y con los sentimientos. Entonces, probablemente una de las razones sea que hay una gran proliferación de géneros musicales, entonces hay público para todo. Pero otra también probablemente sea que la música clásica de alguna manera se ha hecho muy costosa montarla, llevarla como espectáculo a una sala. Grandes orquestas. Las grandes orquestas que cuesta mucho dinero, la producción de una ópera es tremendamente costosa y eso supone también que quien va a la ópera o quien va a la sala de concierto a la Scala de Milán, como viene el espacio, la escena que vimos de la ópera es en la Scala de Milán, son sitios costosos, que cada localidad cuesta mucho dinero, por lo tanto, ahí ya hay una limitación de público, ¿no? Pero también como se conoce, la música clásica ha tenido actualmente otros espacios. Por ejemplo, yo me acuerdo en Londres, hay este famoso festival de Proms, que es en una sala enorme para mucho público a precios absolutamente asequibles para todos. Y la gente disfruta todos los días de Proms, que dura mucho tiempo, además muchos días, está lleno, con otro público que no es el que va a las otras En Europa salas. pasa mucho que las audiencias, porque la música clásica viene de Europa, están acostumbradas a ir a conciertos, ¿no es cierto? Y es una necesidad. ¿Cómo ves eso en Ecuador? O sea, porque nosotros sentimos como músicos jóvenes que a donde llegamos es a un grupo muy limitado de gente. Porque es una música extraña para nosotros, no es nuestra, ¿no es cierto? O sea, Nuestra tradición al menos. O sea, es nuestra, obviamente, porque la música es de todos, obviamente, pero vemos que la gente no llega a los conciertos y no le llega a la música clásica o tiene esto que decía Rodrigo al principio, de que ve que necesita entenderla para poder ir. Y entonces hay este distanciamiento con la música clásica. Claro, primero que esta música es música occidental. Estamos hablando de un sector del mundo, ¿no? del planeta Tierra, ¿no? Es una música occidental creada en Europa fundamentalmente y que se desarrolla también en América, en las Américas. Por lo tanto, es parte de nuestra parte de nuestra cultura, claro, ¿no? Claro. De un espacio de nuestra cultura indoamericana. Sin embargo, yo creo que una de las razones de tu pregunta, por ejemplo, una de las respuestas posibles a tu pregunta sería que no hay un espacio de educación musical en el sistema educativo. Y ese es el error, probablemente ahí parte todo, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que es un error que la música no sea parte del pensum educativo en las escuelas, en el colegio, y no solamente un año, tiene que ser
al menos 2 o 3 años. En todo caso, crear una... Yo tengo, por suerte, en el colegio donde yo fui, tuve apreciación musical y desde entonces he tenido un culto por este... En Estados Unidos, un poco, yo lo que vi cuando vivía allá es que, a pesar de que la música clásica sí llega a los colegios y la educación musical es muy buena, la música igual sigue siendo parte de una élite. O sea, al final solamente los que estudiaron violín van a ir a conciertos de violín. No es algo que todo el mundo siente la necesidad de ir. Sí, pero también no se puede desconocer los espacios que están abiertos a otro público, ¿no? Igual que como ya mencionamos en el periodo clásico, ¿no? Y en Europa, en las Américas, también en el Ecuador en algún momento se hizo eso. Las orquestas iban, por ejemplo, a las provincias, iban a las escuelas, iban a los colegios, iban a las plazas públicas, a las conchas acústicas que había antes, ¿no? La concha acústica donde se presentaba la Orquesta Sinfónica Nacional. Lamentablemente eso ya no se ha seguido esa tradición, pero hay que volverla a tener. Claro. En Europa, en Norteamérica, en buena parte de los países de América Latina, hay todavía estas grandes, en los veranos, o un día muy caluroso, de una temporada especial, hay los conciertos al aire libre, que es una forma también de poder... Nos gustaría escuchar también comentarios de nuestra audiencia con respecto a este tema, por lo que las líneas están abiertas, así que por favor comuníquense con nosotros. Sí, creo que tenemos una llamada. ¿Aló? Sí, aló. Escuchamos. Buenos días, sí, bueno, quisiera felicitarles por el programa. Muy interesante lo que nos están compartiendo en este día. Y pues quisiera hacerles una pregunta. No sé si nos pueden decir a breves rasgos, hablar de los periodos musicales y qué fue lo que produjo ese cambio. Y por otro lado también, si yo no conozco nada de este tipo de música, ¿qué recomiendan ustedes para saber apreciarla de mejor manera? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Bueno, los periodos es un resultado social en todas las artes y en la historia, ¿no es cierto? Es un producto del cambio de la historia. No sé si puedes... Sí, las edades musicales, como a mí me gusta llamarlas, van a la par con el desarrollo de la humanidad, desarrollo cultural de la humanidad, incluso desarrollo científico, filosófico, ¿no? Entonces, el desarrollo de los pensamientos, la evolución de los instrumentos musicales, para hablar del tema musical, y de las ideas fundamentalmente, ¿no? Cómo el ser humano va creando o evolucionando en su concepción del arte, cómo debe ser el arte, cómo debe ser interpretado el arte, cómo debe ser construido el arte. Entonces, esto va creando y a la par con los periodos también de la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, de la Edad Media, el Renacimiento, el periodo barroco, el periodo clásico, el periodo romántico y la Edad Moderna, para llamarlo, ¿no? Entonces va a la par, se van creando ideas nuevas, instrumentos nuevos, concepciones. Hay compositores revolucionarios, en el caso de la música, que van creando nuevos espacios, nuevas formas de melodía. Muy bien. Y con respecto a la siguiente pregunta que nos hicieron, ¿cómo acercarse si es que uno no conoce? Si no tiene conocimiento de historia como tal? ¿Tú crees que es necesario partir de un conocimiento cultural o partir desde el acercamiento casi de piel, digamos, en ir a presenciar, ir a escuchar? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Pero en primer lugar creo que debe haber una sensibilidad especial de la persona hacia la música, ¿no? Que tenga un interés por la música. El interés, una vez despertado el interés, empieza el conocimiento. Uno empieza a leer, empieza a oír, empieza a saber más, y al saber más y al oír más, empieza, claro, a entender mejor. Bueno, entonces, pero la educación es importante, claro, ¿no? Parte de la iniciativa de este programa es precisamente el generar estos espacios que en esta sociedad últimamente con la globalización nos van un poco privando de esta posibilidad de acceder. Entonces, por eso llegamos del mercado de Santa Clara esta vez. Claro, exacto, iba yo. Ahí es donde nace la iniciativa. Yo estoy también en esa línea. A mí me parece fundamental que los músicos no estén esperando que sea la sala de conciertos la que les dé un espacio, sino que los músicos busquen el espacio, ¿no? Busquen afanosamente el espacio. Y buscar el espacio significa buscar oyentes. Claro. Eso. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos otra llamada? No. Vamos ahorita a un nuevo corte comercial y ya volvemos para terminar un poco esta sección. In Concerto, en la radio. Buenos días, Ecuador. Radio Pública de Ecuador. Radio Pública.
aquí que la hoguera está encendida en Radio Pública de Ecuador. Buenas tardes, Quito, de aquí Cuenca. Vacas Mata, Puerto Viejo, Aquí reportando directamente desde la cabina número 1 de Radio Pública de Ecuador. Está prohibido prohibir y estamos listos para jugar a la radio. Radio Pública de Ecuador. Radio Pública. Seguimos con In Concerto en la radio. Continuando con nuestro desafío de la semana, queremos mostrar cuánto puede transformarse un mismo fragmento luego de conocer el contexto en el que fue creado. Para nosotros es importante también mostrar el proceso que un músico en la actualidad tiene que abordar para interpretar una partitura si quiere acercarse lo máximo posible a la idea que el compositor pretendía expresar. Entonces ahora ya conocemos un poco más del contexto de la música, de la pieza. Emilio nos explicó que es una pieza religiosa y por lo que vemos que tenemos al frente nuestro, es una pieza vocal. Entonces con nuestros instrumentos vamos a tratar de asemejarnos lo más posible a la voz humana. Bravo, estupendo, estupendo. ¿Crees que pasamos del desafío de la semana? Bellísima música, muy bien. Estupendo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer la presencia de Emilio. Muchas gracias, Emilio, por estar acá. Y despedirnos de ustedes recordándoles que este programa es una herramienta de acercamiento de la música clásica con la audiencia a través de la interacción entre los diferentes actores que la conforman. La próxima semana compartiremos con nuevos invitados, abordaremos otros temas y visitaremos nuevos espacios no convencionales a lo largo del país para hacerles partícipe de esta parte de la música que, como toda manifestación cultural, debiera estar al alcance de todos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao. Esto fue In Concerto en la radio, música clásica desde la mirada de los intérpretes y su interacción con la comunidad. In Concerto en la radio.